A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. Buenos días, estimados amigos, bienvenidos a Economía en 3D. El día de hoy tenemos como invitada especial a Rosa Matilde Guerrero, exfuncionaria del BID y especialista en microfinanzas, actualmente asesora al gobierno de Michelle Bachelet en temas de microfinanzas. Hoy, como la semana pasada, Mauricio Pozo está ausente, pero Rodrigo Espinosa y mi persona, Daniela Oleas, los saludamos. Gracias por atendernos. Hoy queremos conversar sobre algunos temas y vamos a empezar por un tema que llama especialmente la atención. La semana pasada hubo algunas declaraciones por parte del ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, en relación a la venida del Fondo Monetario, que vendrá en próximos días de hacer un estudio, una evaluación de la economía ecuatoriana. Sin embargo, ha habido algunas observaciones por parte de varios medios porque las declaraciones del ministro no necesariamente coinciden con las declaraciones que ha hecho el presidente de la República. Este tema tiene especial incidencia en cuanto a la imagen que el Ecuador proyecta y frente a las expectativas que se puede generar frente a los terceros y a la economía en sí mismo. Para conversar de este tema hemos invitado a Rosa Matilde. Muchas gracias por venir y por favor quisiéramos escuchar tus opiniones al respecto. Muchas gracias, muy amable. Qué gusto, Rodrigo, Dani, qué gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, si me permiten muy rápidamente, ¿no es cierto?, mencionar que si uno hace un rápido ejercicio analítico, no sé si podemos enfocar aquí, la economía, como todos sabemos, tiene tres grandes problemas de este momento. El tema fiscal, ¿no es cierto?, un problema de la trampa fiscal, es decir, no solamente porque hubo un gasto importante, sino sobre todo porque existió un gasto no eficiente. Este gasto no eficiente ya lo aclaró el presidente Moreno y eso es importante. ¿Y por qué? Porque básicamente lo que pasó en el país, y lo decía ya el presidente Moreno, es que hubo un gasto, por ejemplo, en una refinería inexistente, en una refinería con problemas, en 2 aeropuertos que no funcionan, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es un gasto ineficiente. Sin embargo, del Ministerio de Economía no hemos tenido esa misma respuesta. Ahí la primera diferencia. Por otro lado, en el tema fiscal, ¿no es cierto?, teníamos ya una apertura por parte de la presidencia hablando de la necesidad de apoyar los APPs. Sin embargo, en el tema de operatividad de esos APPs no ha sido lo mismo. Este gasto ineficiente, para ir rápidamente, provocó, entre otras cosas, la contracción de la economía, porque no sustituyó, como ustedes lo saben, pero para rápidamente ubicarnos en el público, evidentemente, cuando se contrajo el precio del petróleo, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que ocasionó? Ocasionó que el sector privado, como no había sido alentado de forma adecuada, ¿no es cierto?, que ese sector privado no sustituya ese gasto de petróleo. ¿Y qué provocó? La variable de ajuste en dolarización, desempleo y fundamentalmente empleo inadecuado. Frente a eso, escuchábamos al presidente que la ley de plusvalía o la cambia o la sustituye totalmente. De finanzas no hemos escuchado exactamente lo mismo. Por otro lado, hemos escuchado, para promover el empleo, básicamente el programa Casa para Todos, que oíamos el domingo en la noche al señor ministro de Finanzas decir que lo que va a hacer es básicamente financiar este año un 10% de ese programa. Los ecuatorianos nos quedan dudas cómo se financiará el resto del programa, un programa emblemático de esta presidencia. Finalmente sabemos que el no haber producido, o básicamente haber producido
para el sector interno, que no es un problema, pero el no haber incentivado debidamente con la matriz productiva, sobre la que también entiendo, o le hemos escuchado al presidente decir al menos que ha sido demorada, otros creemos que no ha sido incentivada definitivamente, lo que hizo es no generar un sector exportador ni de las grandes empresas ni de las pequeñas empresas, sector exportador que no ha generado dólares y que entre otras cosas está provocando un problema que ya tenemos de balanza de pagos, es decir, aquí tenemos las 3 trampas o las 3 brechas importantes de la economía. Sobre esto el señor presidente nos ha dado señales claras, pero no necesariamente el Ministerio de Economía, y hasta ahora no tenemos un programa claro. Para finalizar, el señor presidente habló de la necesidad de que en el país se tenga transparencia de la información. Sin embargo, los ecuatorianos asistimos, y los analistas, a que al menos la proforma sea absolutamente oscura. Sobreestimados los ingresos, sobreestimados los ingresos, subestimados los gastos, y evidentemente nos quedan muchas dudas frente a la venida del fondo, donde lo único que se nos dice es que va a venir el artículo 4, y uno dice, no será de una vez de aprovechar, sin demagogia, con mucho pragmatismo, en un país donde además nos enteramos recién ahora que 215 empresas le deben al fisco alrededor de 2.200 millones. No era que habíamos superado y teníamos un SRI totalmente eficiente. Estas son al menos las dudas iniciales que nos quedan. Rodrigo, ¿tú qué piensas al respecto? Porque tú tenías, digamos, una opinión un poco distinta. Bueno, yo lo que siento, estando de acuerdo con lo que dice Rosa Matilde, es que todavía no hay un programa de gobierno. No tiene el gobierno un programa. Todavía las autoridades del gobierno son anteriores, son del gobierno de Correa. Entonces no hay un programa, hay cuestiones que se dicen, se ha hablado de una política de austeridad, pero que en el fondo no se presenta esa austeridad en los programas de presupuesto. En el presupuesto hay un crecimiento de gasto todavía. El Ecuador tiene un problema fiscal muy serio que requiere una reducción importante de gastos. Lo que decía Rosa Matilde es muy interesante. En el país nos hemos preocupado de lo cuantificar las cosas, pero no analizamos la calidad. Y la calidad del gasto en el gobierno hay mucha ineficiencia. Entonces, si nosotros curaríamos la ineficiencia, el problema que tuviéramos de desbalance fiscal fuera mucho menor. Entonces, este gobierno tiene que tratar de ser eficiente en el gasto. Solamente el lograr eficiencia en el gasto puede reducir en forma sustancial el déficit. Realmente el Producto Interno Bruto en el país ha venido decreciendo. Estamos en una economía estancada. Si analizamos, por ejemplo, el crecimiento por sectores, el crecimiento trimestral, encontramos que han habido 4 trimestres de reducción del PIB. Con 2 trimestres se dice que hay una recesión en la economía. El Ecuador tuvo 4 trimestres seguidos de reducción del PIB. Y después tenemos 2 trimestres, comienza desde el segundo trimestre del año 2015 hasta el primer trimestre del 2016, la caída trimestral. Después viene el segundo y el tercer trimestre del 2016, tenemos un PIB anual también en caída. Y nuevamente en el 2017 hay una caída en el primer trimestre de 0.6% en el PIB. O sea, el país está atravesando una situación económica muy débil. Y eso encontramos en un sinnúmero de variables. Por ejemplo, el nivel de inflación, uno de los más bajos. ¿Por qué? Porque la demanda ha bajado. Entonces, y otra cosa, le hemos dado mucha importancia y seguimos dándole mucha importancia al gobierno como una fuente de crecimiento en la economía. El gobierno casi no es nada. Y si nosotros en la producción, eso apenas un 20%, el 80% es del sector privado.
Entonces, y otra cuestión, le estamos dando mucha importancia al petróleo. El petróleo de los sectores productivos es muy inferior. Si estamos hablando, por ejemplo, en el año 2016, mira, el sector de la manufactura tuvo una producción de 13.600 millones. ¿Y el petrolero? El sector, verás, el sector de la construcción, 11.800 millones. El petrolero, 3.800. Entonces el petrolero está lejos de lo que son los otros sectores productivos, pero la producción de petróleo es exclusivamente para el sector público. Toda esa producción va al sector público. Entonces, ¿quién se afecta con una caída del precio? Es el gobierno. Y si el gobierno adicionalmente tiene una política de gasto tremendamente ineficiente y además adopta políticas que también son ineficientes, por ejemplo, esto de la plusvalía que estábamos hablando, ¿cómo es posible que al segundo sector más importante de la producción, que es la construcción, ¿no? La construcción con 11.871 millones En el año 2016. en el 2016, frente a 3.800 del sector petróleo y minas. Petróleo y minas. Mira, a ese sector decidieron imponerle un impuesto que desde el punto de vista material es pequeño, porque eso del impuesto a plusvalía de herencias genera pocos recursos, pero generó unas expectativas negativas tremendamente grandes y adicionalmente los ciudadanos actuaron irracionalmente frente a esta medida, en el sentido que sintieron que eso les iba a afectar tremendamente y decidieron parar la inversión en ese sector, y le afectaron a ese sector con 9 trimestres seguidos de caída de la producción. Entonces lo que tú dices, ahora enfrentamos, viene el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, como lo es siempre esta institución, viene a hacer un análisis de la economía ecuatoriana. Ya en el análisis, el último informe que presentó el fondo y que fue de conocimiento público, ya hubo unas críticas muy fuertes a las políticas económicas del país. Ya presentó unas deficiencias muy grandes. Este actual, con toda seguridad, el que dice el ministro que nos va a dar a conocer, que fue el del año pasado, debe tener también muchos aspectos negativos. Por eso el gobierno decidió no publicarlo. El de ahora va a ser también bien presentando cosas bien graves, porque hay problemas económicos tremendamente graves que el fondo sí se va a dar cuenta y va a presentar. Estamos hablando, por ejemplo, de lo de la deuda. Bueno, el Fondo Monetario Internacional va a poner los datos reales de la deuda externa. El Fondo Monetario Internacional va a señalar que el sector financiero tiene problemas serios, en el sentido de, por ejemplo, la supervisión no es la adecuada y el sistema financiero está creando burbujas muy interesantes, muy peligrosas. ¿Por qué digo yo burbujas? El Banco Central ha dado financiamiento inorgánico a la banca pública y al gobierno nacional. Esos recursos han ido a la banca privada y eso ha generado una expansión secundaria de dinero que crea dinero inorgánico. Por eso es que hay crecimiento de las especies monetarias y el Banco Central cada vez tiene que utilizar recursos para adquirir monedas y billetes a la economía, para presentar a la economía. Entonces, ese es un problema. El Ecuador, mira, otro asunto que quizás me estoy yendo demasiado, pero que es importante señalar, es que la tasa de interés, la tasa de inflación en el Ecuador es la más baja en América. Un nivel de inflación tan bajo como tiene el Ecuador, tiene una tasa de interés real muy alta, extremadamente alta. Históricamente la más alta. La tasa de interés real es históricamente la más alta. Antes teníamos una tasa de interés real muy pequeña. Y había años en los cuales la tasa de inflación era mayor que la tasa de interés. Ahora es todo lo contrario. Y nadie está hablando sobre la tasa de interés. Esos son problemas que yo considero importantes y que el Fondo Monetario se va a dar cuenta y va a presentarlos. Y es bueno que el fondo venga
y que se piense que el Fondo Monetario ha cambiado. Ya no es el Fondo Monetario de los años, de décadas pasadas. El Fondo Monetario ha tenido un cambio muy importante en la política del fondo, y el fondo concede crédito en porcentajes de la cuota, en cantidades de cuota, en donde no obliga a adoptar ningún tipo de medidas. Rosa Matilde, al respecto, el tema del Fondo Monetario, digamos, la posición del ministro en relación a la visita del Fondo Monetario tampoco está muy clara. ¿Tú qué opinas sobre eso? Sí, primero, tal vez mencionar, si me permites, un comentario de lo que decía Rodrigo, que me parece absolutamente adecuado, ¿no? Lo que dice Rodrigo es tan relevante en términos de qué sectores y qué sectores han sido más golpeados, ¿no es cierto? Y evidentemente el sector de la construcción. Y es tan importante lo que decía Rodrigo, que no solo fue golpeado con la ley de plusvalía, sino que fue golpeado también con todo el tema de los aranceles. Entonces, fue golpeado con la ley de plusvalía y fue un sector al que se le encareció porque al principio e incluso posteriormente se pusieron una serie de aranceles a diestra y siniestra, porque este es un país básicamente importador, pues importador de bienes de capital. Y tal es así que si uno ve, ¿no es cierto?, el cuadro que lo saca Asobank, que es muy interesante, pero basado en el Banco Central, y uno sabe que fue no eficiente el camino de la matriz productiva que tuvimos, que a julio del 2017, ¿no es cierto?, el 30% de las exportaciones, que es lo que decía Rodrigo, siguen siendo exportaciones petroleras. Y el resto de las exportaciones significativas, 30% exportaciones del total de exportaciones, y lo que decía usted, Rodrigo, 17% banano. O sea, entre el crudo, ¿no es cierto?, y el banano, tienes el 50%. Ahí está acabado nuestra matriz exportadora, digamos. Y si a eso, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que importamos con eso que exportamos? O sea, básicamente petróleo, ¿no es cierto?, de lo que tenemos aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que en cambio importamos? Básicamente, otra vez, 27% materias primas, y a eso le encarecimos. Entonces era obvio, ¿no es cierto?, era obvio, natural, que íbamos a subir los precios de lo que producíamos internamente. Entonces, ¿qué iba a ser nuestra producción exportable? Absolutamente ineficiente y cara. Por ende, nuestro problema con el exterior sí era fruto de que éramos una economía dolarizada y que el Perú y Colombia, teniendo la posibilidad de devaluar, ¿qué iba a hacer? Devaluar, pues, para volver sus productos competitivos. Pero no solo era porque eran malos, pues, los peruanos y los colombianos, sino porque nosotros también fuimos ineficientes, pues, porque volvimos un país más caro de lo que podía ser, entre otras razones por lo que decía justamente Rodrigo. ¿A qué llevó eso? A que evidentemente, nuevamente, ¿cuál es la variable de ajuste? El empleo, un empleo que cada vez es de menor calidad, con salarios súper altos, pero si tiene salarios súper altos, ¿qué hace el microempresario o el empresario? Y el microempresario mucho más, despide a los ayudantes que tiene, punto. Les deja fuera, sin empleo, y el empleo de calidad es no tener seguro social, entre otras cosas. Le contrata menos horas y ya está. Digo, como comentario a lo de Rodrigo. Me quedo con eso, Rosa Matilde, tenemos que irnos a un corte y volvemos en pocos minutos. Enseguida volvemos. Economía en 3D. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freire lo asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Continuamos. Economía en 3D.
Buenos días, estimados Sí. amigos. Volvemos al segundo tiempo de Economía en 3D con Rodrigo Espinosa, Mauricio Pozo y mi persona. Hoy con una especial invitada, Rosa Matilde Guerrero. Estábamos conversando sobre el impacto que tuvo la ley de plusvalía en términos de crecimiento en la economía y cómo la ley de plusvalía tuvo dos efectos importantísimos. Primero, cambió las expectativas de las personas que estaban comprando vivienda y los constructores. La gente ya no quería comprar más vivienda. Eso hizo que un sector que es el segundo sector más importante de la economía se viniera abajo. Y además con el encarecimiento de las importaciones, sobre todo a los materiales de construcción que se utilizaban en mucha medida para la construcción de esto. Muchos de los constructores que tenían proyectos en camino tuvieron que cambiar los precios en el camino y muchas de las personas que estaban comprando esas casas desistieron por el incremento de los precios finales. Al respecto, tú tenías además hacías mención especial sobre cómo esto afecta al empleo. Así es, efectivamente, si es que tienes que contraer el empleo, porque esa es tu variable de ajuste, y lamentablemente lo hemos visto, ¿no es cierto? El dato que tenemos del INEC es que el empleo inadecuado ha crecido como alrededor, la última data es 56%, que esa es la que importa, porque el del desempleo nos dirán que no ha subido. Bueno, sí, no ha subido el desempleo porque la gente en algo tenemos que trabajar. Sí, pues, entonces el dato que finalmente importa es del 56 y pico %, ya está. Entonces el 60% de los ecuatorianos trabajamos en cualquier cosa unas horitas al día, ya, listo. Pero eso es un dato muy grande, es un dato gigante y hace que los ecuatorianos compran menos. Si compran menos, evidentemente, como decía Rodrigo, ¿no es cierto?, los precios tendrán que bajar, pues, y entonces por eso se explica seguramente el que sea una economía que además de cara tiene un índice de inflación negativo. Pero lo que no se entiende es cómo la data de empleo no refleja, a pesar de ser el 60%, un dato más pronunciado, a mi juicio, ¿no es cierto?, de un empleo inadecuado que debería ser mayor. Pero ojalá con la llegada del fondo, ¿no es cierto?, veamos si los datos están reflejando de forma adecuada los datos de empleo, al igual que otros datos como los datos de la deuda que refería Rodrigo. Esas son otras de las ventajas de la visita del fondo. Pero de ahí me gustaría tratar de comentar la pregunta que hacías. Igual que Rodrigo, creo que es muy útil para el país, no para nadie, ¿no es cierto? Porque ni Rodrigo, ni tú, ni yo, ni nadie trabaja en el fondo, digamos, al menos yo con las justas hablo un inglés que tiene además mucho tono, así es que no es ese un problema mío, ni tengo acciones en el fondo, porque si no, este es uno de los problemas que le achacan a uno, entonces ese no es el problema, ¿no es cierto? Pero entre las maravillas, y el mismo ministro lo señala aquí, ¿no es cierto?, que es bueno que venga el fondo dice aquí, porque genera una buena cara en los mercados. Pero dice claramente el 18 de septiembre en el Comercio que no está buscando un acercamiento con el Fondo Monetario Internacional para obtener financiamiento. Yo, dadas las condiciones, me pregunto si eso no es dogmatismo. Y lamentablemente, como ecuatoriana de a pie que soy, que hago microfinanzas y gestión financiera en Chile, tengo mis dudas si uno debería hacer ese tipo de declaraciones. ¿Por qué? Porque igual que Rodrigo, pienso que todos estos organismos internacionales, al menos desde el 2009 y desde la última crisis, cambiaron y cambiaron mucho. Cambiaron en su concepción, cambiaron en los directorios. Y si uno lee con detenimiento, inclusive las páginas, sabe que un buen equipo económico puede negociar muy bien con ellos y plantear un programa muy adecuado frente a los tres problemas que tenemos: un problema fiscal, un problema de crecimiento y un problema de balanza de pagos. Y tan tendremos un problema de balanza de pagos, aunque el ministro ha dicho que el país no tiene problema de balanza de pagos, pero a mí me quedan dudas, porque si vamos al FLAR, y el FLAR solo presta para balanza de pagos, y estamos yendo al FLAR a pedir 580 millones, ¿no es cierto? Y al FLAR solo ha ido Venezuela y el Ecuador.
me queda dudas, ¿no es cierto? Entonces, pero el fondo presta justo para este tipo de problemas. Si uno le lleva un buen programa de este equipo económico del que menciona el ministro, ¿no es cierto? ¿Para qué? Justamente como es un organismo de este nivel y de esta calidad, lo que nos abre es posibilidades de financiamiento con otros financistas a mejores tasas y precios, porque lo que nos da es la posibilidad de decir este es un país serio, no porque ellos nos impongan el programa. Primero, nos abre financiamiento con ellos mismos. Oye, perdona que te Sí, interrumpa, claro. porque es interesante señalar. El gobierno de Ecuador con Correa, cuando decidió ir al mercado financiero internacional, o sea, a Nueva York, le dijeron los bancos, necesitamos un informe del Fondo Monetario. Y fueron al Fondo Monetario a pedirles que les haga un informe similar al que van a venir a hacer. O sea, en base al artículo 4, presentaron el informe. Y ese informe se dio a conocer a la banca para que la banca pueda financiarles luego de que el país se había cerrado con el Fondo Monetario Internacional y que además recientemente el Ecuador decidió declararse en mora y pidió un refinanciamiento a la deuda. Todo eso impactaba al financiamiento externo, entonces acudió y por eso les dieron la primera línea de financiamiento que obtuvieron del mercado financiero internacional. De ahí han tenido algunas otras que seguramente le presentaron a esa comunidad financiera el informe del artículo 4 del año pasado, pero no nos dieron a conocer a nosotros. Entonces, dada la situación que tiene de balanza de pagos del Ecuador, cada vez se le complica más el acudir a financiamiento externo en el mercado privado. Entonces, va necesariamente, tiene que acudir y además hacer transparente el informe. Por eso es que viene el Fondo Monetario Internacional, va a presentar un informe que va a ser muy negativo respecto a la política económica, porque la política económica ha sido tremendamente deficiente. Ya ha habido quejas de la falta de transparencia, de un sinnúmero de medidas que se han adoptado. Hay la corrupción, hay el manejo ineficiente de los gastos del sector público. Todo eso va a presentar el Fondo Monetario Internacional. Entonces, y aquí viene un asunto que tú señalas, el dogmatismo del fondo. El dogmatismo es doméstico, es del Ecuador. Cuando dices dogmatismo, ¿a qué te refieres? A que siempre piensan que el Fondo Monetario Internacional pide a los países que adopten medidas neoliberales. Eso es lo que se habla, por eso dogmatismo. Pero el Fondo Monetario ha cambiado tanto que ha apoyado lo que se llama la flexibilización cuantitativa. ¿Qué es eso? Que los bancos centrales han tenido que emitir inorgánicamente para ayudar a los países para que estos puedan salir de la crisis. Recién el gobierno, el Federal Reserve Bank, señala en este mes que en octubre va a iniciar el cobro de los préstamos que el Banco de la Reserva Federal dio al sistema financiero. Una cantidad impresionante en miles de millones de dólares que tuvo que dar a tasas de interés bien bajas para recuperar la economía americana. Entonces dicen, ya la economía se está recuperando, vamos a cobrar. Pero eso hicieron todos los países europeos. Esta es la famosa flexibilización cuantitativa, que es todo lo contrario del neoliberalismo. Una política no ortodoxa. Entonces ese es el fondo de ahora. Entonces el fondo de ahora sí se va a preocupar de corregir problemas importantes de la economía, pero va a obligar a que el gobierno reduzca los gastos. Y el país tiene una gran cantidad de posibilidades de reducir los gastos, dada la ineficiencia marcada que ha habido en los gastos del sector público. Solamente corrigiendo la ineficiencia tenemos una reducción importante del déficit fiscal. Eso quería
Totalmente de acuerdo, ¿no? Y en la línea de lo que menciona Rodrigo, este desaprovechar, a mi juicio, ¿no es cierto?, la venida de un organismo como este, ¿por qué no le llamamos tal vez CAP 2 o Banco Mundial 2 o como le quieran llamar, con otro nombre? Y quizás lo podamos ver para algunas personas, para algunos analistas, sin tanto dogmatismo, porque yo creo que al señor de la calle o con los la gente de las microfinanzas con quienes trabajo, es muy simple decirle: vea, ¿a usted qué le interesa? ¿Que le financie su negocio a una tasa de interés del 30% o del 15%? ¿A un plazo de 10 años o de 2? Ellos entienden muy bien esto. No le importa si le financia el banco X o el banco Y. O la cooperativa. ¿No es cierto? O la cooperativa Paquito, porque no quiero hablar aquí de nombres, ya que todos son mis amigos y trabajamos con ellos, o la cooperativa Pepe, ¿no es cierto? Eso para mí es dogmatismo. O sea, dogmatismo es creer que porque tiene tal nombre me va a imponer un programa. Si yo soy la microfinanciera Z, lo que me importa es ir donde un señor a decirle: mire, este es mi programa, ¿no es cierto?, para ponerme en regla, para salir adelante, y me parece que esto con el fondo es lo mismo. Mire, usted no me impone las normas, y eso cambió mucho desde el 2009, justo por lo que dice Rodrigo. Aquí está la lista de los países que están y que tienen programa este rato con el fondo. México, antes de la tragedia que les acaba de pasar a nuestros hermanos mexicanos, pero si no les gusta México, Colombia, ¿no es cierto? Si no les gusta Colombia, Perú, ¿no es cierto?, que quizás no están tan en la situación como nosotros, quizás están un poquito mejor, creciendo, digamos, ¿no? Acaban de firmar, aquí tenemos los acuerdos, los podemos ver, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué esos países sí firman? Ahora mira, ¿No es cierto? Una fuente de financiamiento más barata que esa, ¿dónde consigues? Exactamente, ese es el punto, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, justo refiriéndome a lo que decía Rodrigo, ¿no es cierto?, y yendo a al comentario que hacías tú, Dan, y lo que vemos es que puedes conseguir, cuando fue la emergencia, sí fuimos, y de nuestro porcentaje de derechos especiales de giro, obtuvimos más o menos 300 millones, ¿no es cierto? Hoy más o menos, si el programa es un programa ordenado, el ministro decíamos que tenemos un gran equipo, yo no dudo de eso, ¿no es cierto? Entonces seguro pueden plantear un programa ordenado, bien hecho, que ataque los 3 elementos: poco crecimiento, reestructura fiscal, es decir, no contracción por contraer, pues si nadie quiere contraer por contraer, no, al contrario, sí hay que contraer el gasto, pero un gasto ordenado y eficiente, crecer la economía, impulsar el crecimiento, y creo que hay muchas buenas ideas, si me permites, y enseguida sigo, para crecer. Por ejemplo, en el MIPRO, la ministra Eva García tiene una propuesta excelente, que son los centros de desarrollo de negocio ciudadano, que es de entregar en cada localidad, a la propia localidad, a la empresa privada, para hacer asistencia e inclusión financiera a las MIPYMES, al ejemplo de lo que ya han hecho muchos países. Eso, por ejemplo, hay que incentivar para promover ahí el empleo. Eso está muy bien, es muy bueno. Entonces, ahí son respuestas a lo que se está pidiendo aquí. Si haces ese tipo de cosas, son elementos que van a ser importantes, así le guste o no le guste al fondo, pues son propuestas que animan el empleo. Si junto a eso además haces temas, ¿no es cierto?, de comercio exterior interesantes, el fondo tendrá que sentarse contigo, revisar y ver, así como me imagino que te sentabas con los países de Medio Oriente y con China a negociar, y te decían: pero por contraparte del crédito chino, tú tienes que aceptar a mi empresa, ¿o no era así? Digo, pregunto. Y aceptar las coimas también. Bueno, digo, no sé, pero esto, quien nos escucha o nos ve, digo, los ecuatorianos, teníamos otras condicionalidades, pues. Y además una tasa
alta de interés, Altísima. muy que corto en plazo. promedio, y además a corto plazo, que en promedio la tasa de interés es ¿Y 9%. con qué garantía hoy? Exacto, entonces acá, ¿no es cierto? El fondo es alrededor de 2.600 millones, si es un buen programa, es más o menos haciendo los cálculos ahí a vuelo de pájaro, 2.600 millones al 1.5%, ¿sí? Interés anual. De interés anual. Eso nos abre, digamos, la posibilidad. Con el Banco Mundial este rato tenemos posibilidades, pero si tienes un programa organizado con el fondo que tú le planteas, no el fondo, porque el fondo no es papá de nadie, lo que es simplemente es un marco de negociación, como lo explica Rodrigo, eso te abre una posibilidad con el propio Banco Mundial de alrededor, yo diría, de unos 3.000 millones, ¿no es cierto?, a una tasa del 1.3% y a un plazo de 20 años. Entonces yo, microempresario, entiendo clarito que a mí me convendría ir a este señor que se llama BM y el otro FMI. Digo, no me importa. Y además te da posibilidades también para que la banca, el sector privado internacional, te pueda dar un financiamiento a Perfecto. tasas mucho menores. Exacto. Baja el riesgo país. Haciendo de abogado del diablo, yo conozco mucha gente que tiene un prejuicio muy grande en relación a los organismos internacionales. Totalmente. Un prejuicio, o sea, no les conocen, nunca han trabajado con los organismos internacionales, nunca han leído lo que ellos escriben ni cómo han cambiado. Sin embargo, ya existe un prejuicio de entrada. Me parece que esa es un poco la tónica de lo que estamos hablando y un poco en ese marco es lo que nosotros nos estamos moviendo. Tenemos que hacer un corte, volvemos en pocos minutos. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio, con la conducción de Claudia Arteaga. Enfoques, de lunes a viernes a las 7:30. Continuamos. Economía en 3D. Buenos días, estimados amigos, bienvenidos a la última parte de Economía en 3D. Con Rodrigo Espinosa, Mauricio Pozo y mi persona, este día con Rosa Matilde Guerrero como invitada especial. Estábamos hablando sobre el prejuicio que tenemos nosotros los ecuatorianos en relación a los organismos internacionales y especialmente al Fondo Monetario Internacional. Puede ser, y esa es mi teoría, que mucho de eso se relaciona por desconocimiento y porque en realidad no sabemos cómo funciona el Fondo Monetario Internacional ni cuáles son las ventajas de tratar con ellos. Nosotros tenemos, digamos, desde la parte política, un discurso muy fuerte en contra de todo lo que sea, todo lo que venga a los Estados Unidos y del imperio, así se le dice. Y es por eso que nosotros siempre, digamos, el discurso que tenía el gobierno de Correa era estar en contra de los organismos internacionales. Quiso expulsar al Banco Mundial, por ejemplo, lo expulsó al Banco Mundial, sacó a la base de Manta, y puede ser que muchas de las reacciones en relación a un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional vengan de un discurso que ha estado presente 10 años. ¿Cómo funciona el Fondo Monetario? Así es. Creo que el punto que levantas es muy importante, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas, yo creo que los organismos han cambiado mucho. Hay que también aclarar que en su momento sí creo que tuvieron una política, un government con el que yo en algún momento del tiempo no puedo haber compartido, porque creo que tuvieron una línea muy dura, una línea de imponer en algún momento de la historia de estas instituciones a los países en desarrollo. Creo que algún momento del tiempo evidentemente sus políticas pueden haber estado erradas por no entender el desarrollo de los países, pero como cualquier organización cambian, entienden dónde estuvieron sus errores y particularmente creo que en la década de los 90, 80 han cambiado mucho y sobre todo al final de los 90. Creo que la crisis del 2009 les deja a los organismos internacionales y particularmente al fondo una gran lección. Por ejemplo, que el tema de los mercados financieros, la importancia de lo que el fondo llama
las instituciones no bancarias, que aquí las entendemos como instituciones, las cooperativas, es una lección gigante. Tienen a quienes más o menos vemos o entendemos o tratamos de comprender este sector, ¿no es cierto? Nos deja una literatura riquísima además para entender, porque varias de las crisis del 2009 vienen desde ahí, ¿no es cierto? Entonces, creo que además de esto de la supervisión macro y micro, la macroprudencial, es una de las grandes lecciones que deja ahí y que el fondo mismo lo retoma, el Banco Mundial, la importancia, ¿no es cierto?, de que el crecimiento no sirve si no se distribuye, o sea, ¿para qué crecer si no hay una redistribución de la riqueza? Si me permites, digamos, yo tuve la oportunidad de haber sido director del Banco Mundial y de conocer un poco, y además yo trabajé como 19 años en el Banco Central y no debo haber participado por lo menos en unos 10 stand-bys. En el Ecuador, la relación entre Ecuador y Fondo Monetario Internacional antes de la década de los 70 era muy positiva. El problema que viene con el Fondo Monetario Internacional es cuando en los 80, cada vez que uno acudía al Fondo Monetario Internacional, el fondo obligaba al país a que sube el precio del petróleo. Esa era una condición de los stand-bys. Si tienes un problema fiscal, hay que subir el precio del petróleo, de las gasolinas. De la gasolina. Que era un producto subsidiado. Entonces, eso generaba un shock importantísimo en la economía. Eso es lo que llamaban las políticas neoliberales. Y vinieron algunos convenios con el Fondo Monetario Internacional en los 80, que obligaron al país a subir el precio de los combustibles. A disminuir el subsidio. A disminuir. Mira, cuando yo fui ministro de Finanzas en el año 87, fui al Fondo Monetario Internacional y me dijeron a mí que tenía que subir el precio de los combustibles. Imposible en esa época desde el punto de vista político. Y logramos nosotros, conversando con el fondo, firmar un stand-by sin ese condicionamiento. Sin ese condicionamiento. Tú tienes que convencerles también, con políticas, presentar un programa que sea adecuado y que te permita a ti y tú comprometerte a tratar de resolver los problemas. Si era un problema fiscal, tenías que bajar el gasto. Entonces las condiciones serían dos: contar con un programa económico sólido y Eso con un es equipo económico sólido que además pueda negociar Así es. Eso es directamente con el Banco Mundial Eso y el es. Fondo Monetario y el BID. Cuando el país ha tenido buenos equipos, al final ha tenido una relación con el fondo extremadamente positiva. Cuando el fondo cree en las personas y sabe que tienen conocimiento, les apoya. Pero cuando tú enfrentas, y eso ha sido muy común en el caso ecuatoriano, autoridades que desconocen el manejo eficiente de la economía. ¿Cómo puedes manejarlo eficiente? ¿Y cómo presentas un programa adecuado? Ahí hay problemas. Entonces, con el Fondo Monetario Internacional hay que tomar en cuenta eso. Tienes que presentar un programa serio en el cual el fondo esté de acuerdo. Esté de acuerdo. Y no necesariamente se van a obligar a que tú adoptes políticas que modifiquen los precios, como es el caso de los combustibles. Tú tienes un campo importante. Sabemos que el Ecuador tiene un campo importante para mejorar su eficiencia. Pero yo quisiera que tú sigas porque tú eres la invitada. Es que no, pues con estos dos panelistas aquí, pues uno tiene que, al contrario, y con todo lo que conoce Rodrigo y con toda la experiencia que tiene y además con tu participación y ayuda, lo que dice Rodrigo es absolutamente real, pues no es cierto, es decir, mis años de experiencia en el BID, 15 años como funcionaria, ¿no es cierto? Me tocó estar en varios países y formar parte, ¿no es cierto?, de las misiones con el fondo, no solo en el Ecuador, en varios países. Y coincido plenamente con Rodrigo, ¿no? Es decir, si uno tiene de contraparte un equipo, en la vida creo que no tanto hay que ser inteligente, sino querer lo que uno hace, saberlo hacer con cariño, con dedicación. Y con conocimiento.
evidentemente con conocimiento. Los brillantes son pocos, pero cuando uno lo hace con dedicación, con conocimiento y evidentemente con ética, que creo que es una de las cosas que parece ser que ha faltado también estos 10 años, entonces esos 3 elementos son básicos. Eso, estos 15 años, ¿no es cierto?, a lo largo de América Latina, viendo las negociaciones con el Fondo, con el Banco Mundial, me parece que he visto de todo y en la gran mayoría de los países muy buenas contrapartes, negociar en general buenos programas con estos organismos, tanto con el Fondo, con el Banco Mundial y con el BID, que en general se han negociado programas conjuntos. Y por eso mismo me parece que si el país pierde una oportunidad, una vez que el fondo llega a ser de una vez el artículo 4, es decir, hace el análisis de cómo está la economía, desde mi óptica, no sé si lo compartirás tú y lo compartirá Rodrigo, pero si ya te hace el levantamiento de así es como está la economía, yo supongo que el equipo económico, del cual hablaba el ministro y su gabinete, el ministro de Economía, tiene listo ya un programa y sabe, igual que el fondo, cuál es la situación de la economía. Por ende, le será muy fácil tener un programa listo para atacar los 3 problemas y decirle aquí está nuestro programa. Así es que no veo que se tendrá que demorar mucho en decirle, mire, yo negocio con usted lo que falta de mis DEG, es decir, 2.000 millones, 2.600, y de una vez necesito los 3.000 más. Entonces ahí tenemos 3.000 y 2.600, más 2.200 que dice el SRI que hay que cobrar a los 215 empresas que no han pagado el impuesto a la renta. Esto estamos enterados básicamente porque no recuerdo el nombre de una institución, de una ONG que ha tenido acceso a estos datos del SRI en buena hora, ¿no es cierto? Porque no todos tenemos acceso a eso, pero en buena hora que ya lo hayan tenido, por eso me refiero, porque está en la página web. Entonces sumemos 2.000 y 2.000, son 4.600 más 3.000. Yo creo que con eso tenemos un programa sólido que aliviaría las finanzas públicas. No necesitamos hacer un ajuste del sector público, por supuesto, pero sin afectar a los más pobres, que es lo que se necesita, además, impulsar el crecimiento. Parte de esos recursos deberían utilizarse, cancelar malos financiamientos muy inadecuados. Totalmente. Que tienen como garantía el petróleo, por ejemplo. Entonces, a tasas de interés mucho más bajas, porque tampoco le vamos a pedir al fondo, y el fondo te va a dar para seguir manteniendo el déficit fiscal que el Ecuador tiene. Eso el fondo no te va a dar. Totalmente, Rodrigo, pero ya si sumamos todo eso, más lo que dicen que no han cobrado, ¿no es cierto? Lo cual te demuestra también una ineficiencia del SRI, dicho por estas instituciones del Estado. Nosotros sacamos información de lo que aquí se dice, te permitirá, por supuesto, tener ya financiado el programa Casa para Todos, que es el programa estrella además de la presidencia y que sin lugar a duda va a dar empleo. Financiado además, ¿no es cierto?, varias de las, entiendo, solicitudes que hace la economía popular y solidaria y las empresas de reducir ciertos impuestos que evidentemente no contribuyen a el regreso de la inversión extranjera directa y de la inversión privada, que por cierto, yo no diría que la inversión extranjera directa por sí y ante sí es mal, eso yo tampoco no concuerdo. Ese es otro de los prejuicios. Sí, pero bueno, entonces digamos, perdóname, me paso rápidamente, es decir, porque digo, ahí podríamos también hacer un programa con mucho gusto, pero digamos, ese es otro tema. Porque más aún cuando tienes una economía dolarizada, entonces no podemos hablar de que la inversión extranjera directa es mala, pero en fin, ¿no es cierto? También rápidamente hacer una ley de insolvencia para las empresas, porque necesitamos que las empresas estén seguras cuando quiebran, pero si tú solo tienes una ventanilla para que ingresen las empresas, que hemos mejorado en el registro de empresas, pero no tienes idea de qué le pasa a una empresa cuando sale, es decir, cuando quiere salir del mercado, no sabe cómo hacerlo, eso es un gran problema. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, tampoco, y es lo que se mencionaba,
necesitas incentivos para las microempresas en el territorio de asistencia técnica, pero no cursos generales. Y ahí hay una propuesta, repito, del MIPRO muy creativa, que ya se ha hecho en otros países. Pero entonces hay que incentivar, ¿no es cierto?, asistencia técnica a cada microempresario en su territorio, unida a un tema de inclusión financiera, no con plata del Estado o con plata mínima, siendo por el sector privado. Este tipo de temas evidentemente promueven el empleo, pero todo esto tiene que ser parte de un programa integral, integrador, gradual, porque tampoco, yo al menos, no sé, tú y Rodrigo, yo no creo en un frenazo, porque un frenazo, un ajuste que no sea gradual, no soportan ya los países. Y creo que esa es una de las lecciones que también aprendió el fondo. Mira, hay un gasto tan ineficiente que tienes un margen muy importante para reducir sin afectar a la economía. Entonces, que necesariamente hay que eliminar el problema fiscal, que es causante de muchos problemas que nosotros tenemos. Pero tenemos un colchón muy grande, que es la ineficiencia y la corrupción. Apenas eliminando la corrupción y mejorando la ineficiencia, vamos a reducir drásticamente el problema fiscal. Y si hay un empuje para la inversión privada, para el desarrollo privado, vamos a tener más recursos del fisco y vamos a lograr a mediano plazo, a largo plazo, unas cuentas nacionales positivas. Lo que sí el Fondo Monetario Internacional le va a obligar al gobierno es a que no utilice el Banco Central como una fuente de financiamiento. El que haberle dado 5.800 millones de dólares al gobierno, el Banco Central utilizando reservas, y permitir que le paguen con acciones de la Corporación Financiera Nacional y del Banco Ecuador, es absurdo. O sea, ese tipo de cosas van a estar en el análisis del fondo. También va a estar en el análisis del fondo la política que adoptó el Banco Central en inversión doméstica, concediendo crédito a las instituciones financieras públicas. Mira que les llegó a conceder una línea de crédito de 7.200 millones de dólares. Eso es absurdo. Eso tiene que ir bajando y le va a decir el fondo. Lo que nos queda claro es que con la visita del fondo hay dos cosas que se necesita: un programa claro, coherente, consistente, y un equipo económico que pueda negociar adecuadamente las condiciones en beneficio del país. Les agradecemos mucho por su atención el día de hoy. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D.